de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Tú eres santo y digno, Espíritu Señor. Santo Te de Dios. bendecimos y te adoramos, Te damos gracias, Señor. Padre. La gloria y la Alabado honra sea el es nombre tuya, del Padre Eterno amado. en esta Recíbela, hora. Señor. Poderoso tú Te eres, Dios. exaltamos, Padre. A tu nombre sea la gloria, Gracias, Dios eterno. Señor. Te Gracias, bendecimos, Señor. Dios eterno. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido al Ministerio Oasis, donde estaremos estudiando en esta noche con el pastor Roberto de Sena y mi persona, la iglesia de Sardis. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 6. Amén. Pastor, salude. Dios bendiga, buenas noches. El favor de Dios sea sobre usted en el nombre de Jesús. Y la paz de Dios sea sobre su casa. Como ya la pastora dijo, vamos a estar estudiando la iglesia de Sardis de una manera sobrenatural. Aquí se encuentra con nosotros, aparte de la pastora, mi amada esposa, la pastora Eunice, que nos está acompañando por aquí también. Así que lee ahí Apocalipsis capítulo 3 del verso 1 al 6, pastora, al favor. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Poderosa palabra, es un mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a ir un poquito al marco histórico. Y la ciudad de Sardis estaba ubicada en una acrópolis o altura natural que se mantenía elevada a unos 450 metros sobre el valle. Esta ciudad era casi impenetrable por la ubicación donde estaba. Alrededor del año 1200 a.C. ganó prominencia como la capital del reino de Lidia. La industria ovejera era su característica principal, y muchos de sus habitantes se dedicaban a obtener la lana y a tintarla o a pintarla, así como a elaborar toda clase de prenda con ella. La palabra Sardis significa lo que escapan o lo que sobreviven. Esto significa la palabra Sardis, lo que escapan o lo que sobreviven. Dios siempre se revela a la iglesia conforme a su necesidad y conforme a su condición. Tenemos que tener esto presente. Dios siempre se va a revelar a la iglesia conforme a su necesidad y conforme a su condición. Son 7 iglesias, pero cada una tiene un estado distinto a la otra. Es igual que las personas. De la manera que Dios trató conmigo, quizás sea diferente a cómo Dios puede tratar contigo. A Saulo Dios se le reveló, iba camino a Damasco. A otra persona Dios se le puede revelar orando. Amén. O sea, son diferentes características como Dios puede operar. A veces la gente tiene un patrón que como Dios se le reveló a ellos, también tiene que revelársele a la otra persona. Dios se le puede revelar a una persona ayunando. También se le puede revelar a una persona haciendo ejercicio, caminando en un parque. O sea, Dios trata con las personas conforme a su capacidad y conforme a su condición. Por eso es que habla de 7 iglesias en Apocalipsis.
pero cada iglesia tiene que una característica diferente, tiene un lenguaje diferente, tienen costumbres diferentes. Y así somos nosotros como seres humanos. Como dicen, cada cabeza es un mundo y Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros de la manera que Él crea que sea correcta. La pregunta principal aquí es ¿por qué Jesús se revela como el que tiene los 7 espíritus de Dios? Dios siempre está mirando nuestra condición. Tiene que tener esto presente. Dios siempre está mirando nuestra condición. Estemos donde nosotros estemos, Dios siempre va a estar mirando nuestra condición. Pensemos, actuemos. Dios siempre va a estar mirando nuestra condición. Estemos a solas o estemos acompañados, Dios siempre va a estar mirando nuestra condición. Sea espiritual o sea física. Léeme Apocalipsis 3:1, pastora. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Oiga la palabra, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. O sea, Dios conoce la intención de todo lo que hacemos nosotros. Yes, santo. Dios conoce tu santo. obra y conoce mi obra. Yes. Hay obras que se llaman obra viva y también hay obra que otro tipo de obra que se llama obra muerta. Hay cosas que aparentemente nosotros hacemos que parece que tienen vida, pero están muertas. Porque toda obra que hacemos separado de Dios se le conoce como obra muerta. Quiere decir que en una ocasión David llevaba el arca hacia Jerusalén. Y de repente dice que los toros tropezaron. Y Usa iba a agarrar el arca del pacto. Y aparentemente en los ojos humanos la obra era buena. Pero Dios mató a Usa. Y aparentemente le estaba haciendo una obra buena en ese momento. Pero de la manera que David estaba llevando el arca del pacto no era la correcta. Porque ya Dios había dado órdenes cómo tenía que ser el arca del pacto transportada. El arca del pacto no podía ser transportada en bueyes, sino que los levitas era que llevaban el arca del pacto todo el tiempo y David llevaba el arca del pacto en bueyes. Entonces aparentemente tanto Usa como David estaban haciendo una obra buena, pero estaba separado de los principios que ya Dios había establecido. Por eso el mismo David tuvo que soltar el arca y depositarla en otro lugar hasta que la ira de Dios se calmara. Y después cuando él vio que se calmó la ira del Señor, él volvió a buscar el arca, pero como de la manera como ya Dios lo había instituido, por medio de ¿qué? De los sacerdotes y de los levitas. El arca no podían cargarla los bueyes ni los toros. Entonces la obra que estaba haciendo David aparentemente a los ojos del hombre al principio era buena, pero para Dios era mala, porque no era de la manera que Dios había instituido que tenían que hacer las cosas. Entonces ahí vemos dos tipos de obra. La primera que era obra muerta porque los bueyes eran que estaban cargando el arca. Pero después David se alineó al propósito de Dios y el arca la cargaron los levitas y los sacerdotes que le correspondía llevar el arca. Entonces hay dos tipos de obra. Por eso Jesús está diciendo, yo conozco tus obras. Todo lo que hacemos para el Señor tiene que tener una intención correcta. Amén. Usted no hace las cosas, siempre le he dicho, ni para la pastora ni para mi persona. Siempre usted tiene que tener esto claro, preciso y conciso. Todo lo que usted hace no es para que el pastor le vea ni para que la pastora le vea. Es para Dios. Amén. Si limpiamos un área de la iglesia es para Dios. Si leemos la ofrenda es para Dios. Si adoramos es para Dios. Si predicamos es para Dios. Porque la gloria y todo le pertenece a Él.
No podemos hacer las cosas para que me vean ni para competir con otras personas, porque entonces sobra muerta. Amén. Quizá nos presten el micrófono un día y digamos, bueno, yo predico mejor que esta persona. Yo tengo que tener esa posición porque yo me expreso mejor que ella, tengo mejor oratoria que esa persona. Y cuando te lo prestan, entonces para Dios eso es obra muerta. Por eso él dice, yo conozco tus obras. Y lo que me llama la atención es que nuestras obras después de la muerte nos van a seguir. Porque con las obras que tú vas a ganar los galardones. Con la obra en el tribunal de Cristo es que tú vas a ser recompensado. Por eso es que la obra va a ser pasada ¿por dónde? Por el fuego. Y si la obra no califica, se va a quemar en el fuego. Hoy Dios nos está diciendo, yo conozco tus obras. Esta frase apunta a la omnisciencia del Señor. Esto se le llama omnisciencia. Él tiene un conocimiento absoluto, perfecto de todas las cosas que hacemos. Dios tiene todo. Todo el mundo tiene un ángel apuntándole a diario. Dice que los ángeles entran todos los días a la presencia del Señor, dando un reporte. Aunque tú no lo veas, tú tienes un ángel asignado. Todo hijo de Dios tiene ángel asignado, aunque usted no lo vea. Si no recuerde cuando Pedro fue liberado de la cárcel, ¿qué dijeron la iglesia? Su ángel lo liberó. Todo el mundo tiene ángeles asignados. Y esos ángeles están haciendo un reporte diario de lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Un reporte de nuestro hablar, de nuestra conducta, de nuestras malas intenciones. Todos los días están pasando ese reporte. Cuando se habla de los 7 espíritus, se está dando una referencia al Espíritu Santo en su perfección y en su plenitud. Cuando se está hablando de los 7 espíritus de Dios, se está dando una referencia al Espíritu Santo en su perfección y en su plenitud y en su poder. Isaías 11 del verso 2 al 3. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está dando la referencia de los 7 espíritus. Esto es lo que representa es la plenitud del espíritu operando. A esto es lo que se le conoce como los 7 espíritus. Por eso que usted está leyendo en Apocalipsis. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene que los 7 espíritus de Dios, el 7 es la plenitud. Amén. Y está hablando de la plenitud del poder de Dios operando. Y esto le da referencia ¿a qué? Al Espíritu Santo operando en su plenitud y en su perfección. En el libro de Apocalipsis 4:5, ¿qué dice? 1:4, perdón. Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Exactamente, cuando usted esté leyendo eso en Apocalipsis, está hablando de que de los 7 espíritus que están delante del trono, dándole referencia a quién, al Espíritu Santo de la promesa. Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían relámpago y trueno y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo operando en su plenitud. Apocalipsis 5:6, ¿qué dice? Dice, y miré y vi en medio del trono y de estos 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos.
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Oiga aquí ahora cómo se manifiesta en la plenitud del Espíritu Santo. 7 cuernos, los cuernos representan poder. Los 7 ojos, ¿qué están diciendo? Los 7 espíritus de Dios. Y 7 ojos, los cuales son que los 7 espíritus de Dios. Aquí otra manifestación de la plenitud del poder del Espíritu Santo. En Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. Por eso es que él dice: yo conozco tus obras. Mirando a lo malo y a lo bueno. Oiga la palabra, los ojos de Jehová, ¿qué dice? Están en todo lugar. ¿Qué está diciendo ahí? El Espíritu de Jehová. Está dando referencia que a los 7 espíritus, que está en la referencia a la plenitud del Espíritu Santo operando. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a lo malo. En Daniel 2:22, ¿qué dice ahí, pastora? Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Que dice: él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está ¿dónde? En tiniebla. Lo que está donde en lo profundo del alma, del corazón, amén, donde nadie lo está mirando. Amén, la intención. Ahí dijo la pastora, la intención. La intención ya Dios la conoce antes que tú la practiques. Por eso es que está hablando acá de los 7 espíritus que representan la plenitud y el poder del Espíritu Santo operando. Y él se reveló a esta iglesia: yo conozco tus obras. En Job 34:21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Si usted pensaba que Dios no está mirando su carácter bueno y su carácter malo, está equivocado. Léame Job 31:4, pastora. Dice: ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Oiga ahora, oiga, ¿en qué se interesa Dios? Ahora está contando todos sus pasos. Le está mirando su camino, pero también está contando, como dije, Dios 1, Dios 2, Dios 3, Dios 4. Oiga cómo Dios opera. Él está mirando tu camino, pero también está contando tus pasos, está hablando de tu conducta. Es tu conducta que te está diciendo. No ver toda tu conducta para ponértela en español más claro. El Salmo 139:4, ¿qué dice? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Oiga, ahora está más profundo Dios. Tú no has hablado, pero ya Dios lo sabe. Aún no está que la palabra en mi lengua, tú no has hablado. ¿Y qué está diciendo? Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por eso es que tenemos que tener cuidado con el hombre interior y la mujer interior. Tu corazón, Dios lo está mirando. Tu voluntad, Dios la está mirando. Tus emociones, Dios la está mirando. Y mis emociones también. Porque está diciendo, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces el primer punto es por qué Jesús se reveló como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dios siempre está mirando nuestra condición. Él dijo, yo conozco tus obras. No hagamos las cosas por hacerlas. Tenemos que saber cómo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas y con la intención que hacemos las cosas. Amén. Para que Dios pueda recibirla. Porque no hacemos las cosas para que el hombre no vea, le digo nuevamente, es para la gloria de Dios. Es para que Dios la reciba como una ofrenda. Entonces, el primer punto, Dios siempre está mirando nuestra condición. Número 2, Dios se reveló a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus
porque quería provocar un avivamiento por medio del arrepentimiento. Esto es otra cosa. Dios quería provocar que un avivamiento por medio del arrepentimiento. Apocalipsis 3, del verso 2 al 3. ¿Qué dice ahí? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Que quería Dios provocar un avivamiento. Esto quería Dios con esta iglesia, provocar un avivamiento. Sé vigilante, lo primero que te está diciendo. En otras palabras, está atento a tu propia obra. Y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate lo primero, pues de lo que has recibido. ¿Qué es lo que has recibido? La palabra, la instrucción, y oído, y guardado, y arrepiéntate. Un avivamiento quería provocar Dios en esta iglesia poderoso. En el libro de Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y ahí viene el avivamiento, para que venga de la presencia del Señor tiempo de ¿qué? De refrigerio. El arrepentimiento es lo que provoca el avivamiento. Uno puede orar todo lo que quiera por un avivamiento, pero el arrepentimiento es que active el avivamiento en la iglesia y en el mundo. Cuando la gente comienza a arrepentirse es que hay un avivamiento en la tierra. Por eso es que el avivamiento tiene que ver con el arrepentimiento. Lo primero que dice, arrepiéntete y vendrá un tiempo de ¿qué? De refrigerio. Un avivamiento, una visitación del Espíritu a la vida de nosotros. La iglesia de Sardis sufría de muerte espiritual. Esto es uno de los puntos fundamentales. Sufría de muerte espiritual porque tenía un renombre elevado. Pero el Señor conocía cuál era su verdadero estatus. Quizá esta iglesia o esta persona estaban con un estatus alto delante de la sociedad, pero delante de Dios, la iglesia de Sardis sufría de muerte espiritual. Y los 7 espíritus de Dios representan la plenitud de la manifestación del Espíritu Santo o la vida de Dios dándose a conocer a los seres humanos. ¿Qué quería el Espíritu de Dios? Traer un avivamiento por el arrepentimiento a esta iglesia, hermano. Y así mismo Dios nos está diciendo en esta noche. Dios quiere traer un avivamiento a nuestra vida. Volvamos al primer amor, como dice Apocalipsis a la iglesia de Efesios. Volvamos al primer amor. Por eso Él le está diciendo a esta iglesia, acuérdate. Acuérdate de dónde ha caído, de dónde ha fallado y reconcíliate. Maraya Saya. Porque Maquia, esto es lo que Dios quiere con nosotros. Porque a veces la gente quiere escuchar, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar casa, Dios me va a dar carro, Dios me va a subir el sueldo. Lo mejor es arrepentirse y alinearse y todo eso vendrá por añadidura. Amén. Es un avivamiento, que el Espíritu esté sobre ti, que camine contigo. Que venga un renuevo a tu vida, un aceite fresco, un vino nuevo. Esto es lo que Dios está diciendo a esta iglesia. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive y está muerto. Él sabía. ¡Ey, Espíritu de Dios! Por eso es que uno de los significados de los 7 espíritus, que representa la plenitud de la manifestación del Espíritu Santo. Si es una manifestación, Él quería manifestarse esta iglesia. Amén. Él quería darse a conocer, quería poner los dones a funcionar. Amén. Esto quería el Espíritu Santo. Aquí quiero activar los dones, quiero activar la lengua, quiero activar las señales. Quiero amasar, que los paralíticos comiencen a pararse. Quiero traer un avivamiento, pero para que venga el avivamiento tiene que existir un arrepentimiento.
No importa cuánto oremos si no nos arrepentimos. Amén. Arrepentirse es darle la espalda a lo que no le agrada a Dios. Es devolverse del mal camino que está en la mente de nosotros y en el corazón. Por eso él habla, yo conozco lo que está dentro de ti, así que tiene que cambiar tu estado de vida. Porque quiero traer, ¿qué? Algo nuevo. Santo es el Señor. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El verso 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Después que viene el avivamiento, mira cómo hace el espíritu. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Amén. No juzgará según la vista de sus ojos, ni alguirá por lo que oiga sus oídos. ¿Cómo es? No va a andar en la carne de que, pues yo creo que porque la vi con la cara arrugada, está enojada. Aquí te está diciendo que cuando viene ese poder, te está diciendo, tú no vas a juzgar según la carne, porque amén, dice, por fe andamos y no por vista. Yes. Eso está ahí en Isaías 11, del verso 2 al 3, que lo conecté con el 3. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Quiere decir que va a venir el temor cuando viene el avivamiento. No juzgará según la vista de sus ojos. O sea que según tu carne tú no vas a juzgar. ¿Por qué? Porque la revelación, la ciencia, el poder de Dios va a entrar a tu vida de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque va a estar operando la plenitud y el poder del Espíritu Santo en tu vida. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 63, ¿qué dice, pastora? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oiga que esto, la palabra que Jesús habla son espíritu y son vida. Cuando la palabra entra a nosotros y la ponemos en práctica, automáticamente va a venir un avivamiento poderoso a la vida de nosotros. Santo es el Señor. Entonces estamos hablando, número 1, porque Jesús se revela como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dios siempre está mirando nuestra obra. Número 2, quería provocar un avivamiento poderoso en la iglesia de Sardis. Número 3, quería romper con el tipo de creyente que camina por la apariencia y no por la relación. A Dios no le gusta la gente religiosa. Yes. Dios es un Dios de relación. Quería romper ¿con qué? Porque la iglesia de Sardis era una iglesia bien conocida. Y tenían un renombre ellos. Y decían, wow, mira ese ministro, mira esa persona, mira esto. Pero por dentro ya Dios conocía la intención de la mayoría de estas personas. Entonces Jesús quería romper con el tipo de creyente que camina por la apariencia y no por relación. Que tiene nombre de que vive y está muerto, está diciendo acá el libro de Apocalipsis. La apariencia es cosa que parece que es, pero no es. Esa es apariencia, cosa. La religión nos disfraza a nosotros, hermanos. Tienen falda larga, lengua larga, pantalones largos, todo largo. Entonces, la religión nos disfraza. La religión fue que crucificó a Jesucristo. Fue el Sanedrín, fue los ancianos, fue los sacerdotes. La religión persigue. Pero cuando venimos a los caminos del Señor y cambiamos el estado religioso por la relación, va a haber un cambio en nosotros. La iglesia de Sardis era una iglesia bien religiosa. ¿Por qué? Porque tenían nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos en el espíritu. Entonces, ¿qué dice Mateo 7, del 21 al 23? Oiga cómo le dice Jesús a la religión aquí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra fundamental aquí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no tenían una relación. Nunca os conocí. Y Dios nos está llamando hoy a qué? A que tengamos una relación sobrenatural con Él. No que uno vaya a la iglesia por ir, hermano, porque hasta los católicos van a la iglesia por ir, y todo el mundo, y los mormones, y los musulmanes, y todo el mundo va a su iglesia. Es que uno anhele tener un encuentro con el Señor. Es que uno le ore: Señor, yo necesito conocerte, necesito que tú te reveles a mí como te le revelaste a aquellas personas. Sal a mi encuentro, Dios, yo quiero conocerte. Y tú orando todo el tiempo, anhelando estas cosas, Dios va a salir a tu encuentro. Dios se te va a revelar. Tú no puedes vivir por el testimonio ajeno, tú tienes que tener tu propio testimonio. Porque está bien que uno testifique: Dios hizo eso con ella, Dios hizo eso con él. Pero ahora Dios te está diciendo: yo quiero hacerlo contigo. Yes. Yo quiero hacerlo contigo. Dios te está diciendo. Y yo estaba tratando con esta iglesia de Sardis y quería romper con el tipo de creyente que camina por la apariencia. Y Dios quiere que entremos a una relación profunda con Él, sobrenatural. Cuando las personas tienen un encuentro con Dios, son marcados, hermano. Uno tiene que buscar esa marca de parte de Dios, que Dios te marque, que Dios te selle con ese encuentro. Jacob no caminó igual, él tuvo una evidencia. Pablo tuvo una evidencia, Abraham tuvo una evidencia, Moisés tuvo una evidencia, José tuvo una evidencia, Daniel tuvo una evidencia. Ahora necesitamos que usted y yo tengamos más evidencia en el Señor. Porque la evidencia es que te va a marcar de una manera sobrenatural. En el libro de Mateo capítulo 23, verso 27, 28, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justo a los hombres. Oiga, es justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Dios no nos quiere con doble vida. Dios no quiere con una vida estable en Él. Ningún espíritu de fariseo, nada de esas cosas. Que nosotros estemos alineados al diseño de Dios, a una relación con el Eterno. Dios lo que está describiendo aquí no es un sepulcro ni nada de eso. Está describiendo la vida de una persona. Es una vida, pero está dando una característica y un panorama de una tumba. Bueno, la tumba por fuera está bien pintada. En muchas de ellas se ven bonitas. Pero por dentro, ¿qué es lo que hay? Una gente reventada, un mal olor, algo que no le agrada a nadie. Eso es lo que está diciendo. Entonces está diciendo: wow, pero tú te viste bien. Tú vas al salón bien. Tiene una corbata, tiene un buen saco. Pero por dentro, ¿cuál es la condición? Entonces, para los hombres, nosotros aparentemente nos vemos bien. Pero Dios quiere que nosotros nos veamos bien para Él y en su presencia. No importa lo que diga el hombre, lo importante es lo que diga el Señor en la vida de nosotros. Filipenses, ¿qué dice Filipenses 2, del 3 al 4? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Exacto. Dale. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Exacto. ¿Tiene algo que decir, pastora? Que no seamos egoístas, que estemos pendientes
No solamente lo que queremos yo, mío, 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 como los gatos, sino que estemos pendientes de nuestro hermano. Exactamente, y está diciendo que nada hagáis por contienda. La iglesia de Sardi tenía una competencia diabólica. ¿Quién hacía el mejor evento? ¿Quién hacía el mejor evento? ¿Quién hablaba mejor? Y él está diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, nada. Por eso le estoy diciendo, Jesús conoce las obras de nosotros. Está diciendo, nada hagamos por contienda o por vanagloria. Amén. Y da la dirección, ante bien con humildad, estimando a cada uno como superior al mismo. Es como que tú veas al hermano, aunque hable con más defectos que tú lo estás mirando como que es mayor que tú. Yes. Wow, habla mejor que yo. Eso es humildad. Wow. Y tú sabes que tú hablas, pero tú, la humildad tuya dice, no, él habla bien, él está bien, él esto. O sea, reconocer a las personas. No con esa competencia, no, yo hablo mejor que él, tengo mejor oratoria, mejor homilética, hablo merte, yo estudié más, tengo un doctorado, como la gente que dice, yo tengo un doctorado, tengo esto, soy doctor en esto, soy doctor en esto, soy doctor en esto, pero está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente, nunca han visto ni su sombra espiritualmente, tienen mucho conocimiento, pero no tienen una relación. ¿Y de qué vale a uno tener mucho conocimiento y no tener una relación con el Señor? Es todo un equilibrio en la vida. Amén. Uno no se puede inclinar solamente a estudiar sin orar. Amén. Yo le decía a la pastora, hay que estudiar, pero hay que orar, porque si no la balanza se va de un solo lado. No, nada más no podemos orar, también hay que estudiar. Es una balanza. Pero si uno nada más se va a estudiar y no a orar, te va a llenar de conocimiento, pero no de revelación. Entonces, la palabra tú estudias, pero tienes que orar para que venga la revelación de lo que tú estés estudiando. Amén. Para que Dios te ilumine, porque tú puedes leer un verso literal y lo lees también a tu impío y sabes lo que dice. Pero la revelación y la iluminación viene por la oración. Cuando uno ora, Señor, háblame a través de estas palabras. Entonces este punto es, quería romper con el tipo de creyente que camina por la apariencia y no por la relación. No podemos ser creyentes de apariencia, como Dios le dijo a esta iglesia, que tiene nombre de que vive y está muerto. Otro punto fundamental que Dios quería tratar con esta iglesia era, quería cambiar su estado de conducta carnal por la vida espiritual. Una transición de mi carne a una vida espiritual nueva. De mi carne, recuerden que la apariencia no se camina en la carne. ¿Cómo estaba muerto? Porque caminaba en la carne, por eso no tiene nombre de que vivía, está muerto. Entonces Dios quería transicionarlo. Como quiere transicionarnos a nosotros, que nuestras emociones no nos dominen. Que nuestra voluntad no nos domine, que nuestros pensamientos no nos dominen a nosotros, sino que el poder de Dios nos domine a nosotros de una manera especial. Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 1 al 3. Primera de Corintios, léame, capítulo 3, del verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Oiga la palabra como dice, cuando hay celo, hay contienda, hay divisiones, hay competencia. El apóstol Pablo está diciendo que caminamos como hombres. Si caminamos como hombres, estamos muertos. Estamos muertos espiritual, pero vivo a la carne. Entonces Dios quiere que matemos la carne para vivir en el espíritu. Es una batalla. Dice que el espíritu va contra la carne y la carne va contra el espíritu. Entonces, si tu carne te domina, entonces tu espíritu no te va a dominar. Tú tienes que dominar tu carne con la vida espiritual. Tienes que negarte a ti mismo. Por eso fue que Pablo dijo, ya no vivo yo. Está diciendo, maté mi vida carnal y sometí mi viejo hombre. En otras palabras, amarré mi toro bravo. En Romanos capítulo 8,
versos 5, 6, ¿qué dice ahí, pastora? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿Qué dice usted, pastora? Diga algo ahí. Bueno, que está hablando los dos diferentes tipos de conductas. Si caminas por la carne, automáticamente estás muerto, en otras palabras. Pero andar en el espíritu trae vida y paz. Amén. Y yo creo que eso es lo que está faltando en estos tiempos, es que la gente verdaderamente busca de Dios, porque la verdadera paz Dios la entrega. Amén. Eso es así, porque Dios eso la es da. una promesa. Amén. Dice, el ocuparse del espíritu es vida y paz, como dijo la pastora aquí. Pero me llama la atención que dice, en el punto que leímos anteriormente, que tiene nombre de que vive y está muerto. Quiere decir que el que tiene nombre de que vive y está muerto es porque camina en la carne. Y nuestra carne no puede dominarnos a nosotros. Usted tiene que negarse a sí mismo para que pueda vencer su hombre interior. Porque los que son de la carne, ¿cómo van a pensar? Conforme a la carne. ¿Cómo piensa la carne? Me voy a vengar en desobediencia, en la ira, en el rencor, en el coraje, en la falta de perdón. Ya usted entiende ahora que la carne está operando en la falta de perdón, en que usted perdona, pero después que le hacen otra cosa, vuelve y se recuerda, entonces su carne está viva. No ha muerto. Hay un problema, no ha muerto todavía. Entonces ya usted entiende por qué hay que matar la carne para poder vivir en el espíritu. Cuando usted tiene resentimiento, tiene falta de perdón, tiene raíz de amargura, está todo el tiempo ofensa en el corazón, como dice la pastora, está todo el tiempo pensando en lo que le hicieron, usted está carnal. No solamente está carnal, vamos a analizar eso lo que usted habló ahora, pastor. Diga. Está en una prisión en sí mismo, porque solamente estás pensando en eso constantemente, diario. Entra y sale 24 horas al día lo que me hicieron. Oh, mira cómo me sentí. Eso es una prisión. Claro, es un tormento. Una prisión. Yes. Una prisión, está preso. Es un aprisionamiento mental. Entonces quería cambiar su estado de conducta carnal por la vida espiritual. Así mismo quiere hacer Dios con nosotros. No se ponga tan espiritual porque le hablamos que es lo que es caminar en la carne. Cuando usted no perdona, usted es un carnú. Cuando usted tiene ofensa, usted es un carnú. Cuando usted tiene odio, usted es un carnú. Cuando usted tiene mala intención, usted es un carnú. Cuando usted quiere vengarse, usted es un carnú. Ahora entendemos que caminamos muchas veces en la carne y en nuestras emociones caídas. Por eso es que a veces dice, tiene nombre de que está vivo, bueno, un ministro. Pero por dentro, dice Apocalipsis, está muerto. ¿Por qué? Porque está caminando ¿dónde? En la carne. Cuando usted tiene un pleito todos los días en su casa, en la carne que está eso. Cuando usted no tolera nada, eso es su carne. Cuando usted es impulsivo para hablar, para actuar, ¿qué? Su carne. Cuando usted no puede controlarse cuando le ofenden o cuando le maltrata, ¿qué? Nuestra carne, hermano. Ahí vemos ya cómo Apocalipsis no está hablando. Tenemos nombre de que vivimos, pero la carne no domina. Como dijo Pablo, es claro lo que Pablo está diciendo. Pablo pensaba que habían crecido. En Corintios 3, del 1 al 3, que ya la pastora lo leyó, pero de manera que yo, hermano, no pude hablarlo como espiritual, está diciendo Pablo. A veces uno piensa que la persona está madura espiritualmente, pero todavía tienen su actitud y su manera de pensar conforme al viejo hombre o a la vieja mujer. Y Dios les habló a Sardis, pero hoy no está hablando a nosotros. Esa palabra no es para ellos solamente en aquella época. Esa palabra es para mí, es para usted hoy en día. Pablo habla claro.
No pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque la niñez representa inmadurez. Cuando el rencor nos domina a nosotros, eso es inmadurez. Cuando no podemos dominar nuestra lengua, eso es inmadurez. Cuando nuestros impulsos nos arrastran, eso es inmadurez espiritual. Tenemos que amarrar ese toro bravo, hermano. Agarra el toro, agárralo. Tienes que agarrar tu toro, tienes que agarrar tu buey. El único que agarra ese toro es el Espíritu Santo. No hay forma. Amén. No hay otra forma. Señor, dame dominio propio. Dame mansedumbre, dame dominio propio. Dame mansedumbre, dame humildad. Dame dominio propio. Dame mansedumbre, dame humildad. Orar así. Amén. Nosotros fuimos a una iglesia y eso daba pena en el comportamiento de una persona. Con 15 años en el evangelio, yo creo que hasta más. Yo me lamenté del estado de conducta de esa persona. 15 años en el evangelio y cuando viene a ver más. Y un estado de conducta diabólico, carnal. Y a veces estamos orando, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y Dios está diciendo, cambia, 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 cambia. Bendíceme, bendice, y cambia, cambia. Dios es un Dios de trueque. Dios te dice, te voy a dar esto, pero también te dice, tienes que hacer esto. Yo no creo en que Dios te dé una profecía y nada más te va a dar y ya. Dios te pide siempre algo a cambio. O cambia o tienes que hacer algo. Amén. Viene cambio. Porque Dios no te va a entregar un carro en Mercedes-Benz, tú siendo un niño de 2 años. ¿Cómo lo va a conducir? Si tus pies no llegan ni al pedal, ni al freno, ni al timón, ni al guía. Entonces es necesario que la iglesia comience a cambiar y a crecer. Amén. Pablo estaba hablando con los corintios, pero también Juan está hablando a Jesús por medio del Espíritu a Sardis, una iglesia de Asia Menor. Entonces, estos comportamientos están en todos los lugares, hermano. De manera que yo, hermano, Pablo indignado, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche, oiga leche, cuando usted tiene ya unos dientes ahí que es como un toro vivo. Usted con unos dientazos ahí. Pablo, ahora tengo nuevamente que ponerle un babero y un bobo. Pensaba ya que habían crecido, pero no, me confundí, dijo Pablo en otras palabras. Y no vianda, porque aún no erais capaces. Dios quiere que seamos capaces de cambiar, capaces de ser transformados. Que Dios no hizo capaces a nosotros. Dios no hizo al ser humano incapaz, Dios lo hizo capaz. Mira, cuando los muchachos se pusieron de acuerdo para construir la Torre de Babel, ellos dijeron, vamos para el cielo. Ellos se pusieron de acuerdo, tenían una capacidad. El mismo Dios fue el que dijo, vamos a turbarlo y a confundirlo, pues si no van a subir por aquí arriba. Dios nos creó con una capacidad. Amén. Nosotros somos sin límite. Amén. El límite lo puso el hombre en su propio estatus. Yes. Dice que para los que caminan en el Espíritu no hay límite, no hay ley. ¡Ey, Masaya! Y Dios nos está diciendo hoy que seamos capaces de romper con el hombre viejo, con la mujer vieja, con el rencor, con la ira, con el odio, con la contienda, con el conflicto, con la división. Que seamos capaces. Amén. Yes, Jesus. Porque ahí va a venir la bendición que Dios ha prometido para nosotros. Si no crecemos, los niños no heredan, yo dije en una iglesia. Los niños no pueden heredar. Y Dios está diciendo por medio del apóstol que la iglesia de Sardis eran niños. Pero Pablo también lo está diciendo que la iglesia de Corintios eran niños. Como todo el tiempo te van a aconsejar. Y sigue igual. Consejo. No, hay que cambiar. Amén. Hay que cambiar. Amén. Todo depende de una determinación tanto suya como mía. Hay que cambiar.
Hay que analizar nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Hay que cambiar. Hay que sacar los trapos viejos, los trapos viejos, los trapos viejos, los trapos viejos, la ropa vieja, el pensamiento viejo, el lenguaje viejo, la actitud vieja, el estado de conducta viejo. Así Dios no te va a bendecir. Hay que cambiar. De lo que tenemos damos, hay que cambiar. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais carnal, no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Y comienza a hablar. Pues habiendo entre vosotros celo, esto sobre en las iglesias el celo, la gente mordiéndose unos a otros. Esto es normal en las iglesias, pero esa actitud es del viejo hombre y de la vieja mujer. Eso no es del hombre nuevo, olvídense de eso. Eso es del hombre viejo. Contienda. Esto sobre las iglesias, la contienda. Contienda por detrás de la cortina. Dios no lo quiere hacia nosotros. Eso es de la carne del viejo hombre. Por eso soy carnales. Eso lo hacíamos en el mundo. Ya aquí no, en los caminos del Señor. Y disensiones, divisiones. No soy carnales y andáis como que, como hombre normal. Tienen nombre de que viven y está muerto, está diciendo el Señor. ¿Qué necesitaba la iglesia de Sardis para pasar de muerte a vida? Vamos a entrar en este punto, la regeneración. Esto necesitaba la iglesia de Sardis. Acuérdense que eran carnales, que tenían un renombre, el gran ministro, el gran qué sé yo qué, el gran esto, pero por dentro sepulcro blanqueado, dice Jesús. Como hay gente en la radio, en todo lugar, se ponen ahí un renombre y ya todo el mundo mira el renombre, pero no mira lo que está dentro. Dios conoce la intención del corazón, tanto suyo como mío, que necesitaba la iglesia de Sardis para pasar de muerte a vida, la regeneración. Sin la regeneración, hermano, no hay cambio. La regeneración es lo que se conoce como el segundo nacimiento o el nuevo nacimiento. Esto es lo que se conoce como la regeneración. A veces lo escucha la gente a la regeneración, ya yo me lo sé, esto es así, esto es así. Es la práctica que vale. El cambio que vale. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y oiga cómo le está diciendo ahora, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está la regeneración. En ese verso así que muchos lo reciclan, lo pronuncian. Ahí está la palabra clave. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo tiene su nombre, hermano. Lo viejo tiene su nombre. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La regeneración no tiene que ver plenamente. La regeneración no tiene que ver plenamente por el conocimiento que tengamos nosotros de la Biblia, sino de una entrega total a Dios. Porque una gente puede tener todo el conocimiento de la tierra, pero si no se entrega a Dios no va a ser regenerado. Recuerden que el pueblo judío es el pueblo más religioso de la tierra, pero no pudo entender la visitación del Mesías. Y todavía está esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque tenían mucho conocimiento, pero no tenían revelación ni relación con Dios. Y me llama la atención en Juan, léame Juan ahí, capítulo 3 del verso 3 al 6. Dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Tiene algo que decir, pastora?
Jesús no está hablando con cualquier persona aquí. Yo le he explicado esto muchas veces a ustedes. Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un principal. Pertenecía al Sanedrín. Era un hombre con un prestigio bien fuerte en los tiempos de Cristo. Era un maestro de la ley, Nicodemo también. O sea, Nicodemo tenía todos los doctorados y todos los títulos. Para decírselo en un lenguaje más entendido. Tenía doctorado por todos lados. En ciencia, en capacidades, que hizo un doctorado de esto, que hizo un doctorado de demoniología, que hizo un doctorado de esto, ahora que hace un doctorado hasta para los demonios. Oiga, eso, los demonios lo que hay que reprenderlo y decirle al Espíritu que le menciona el nombre. Dime el nombre para reprenderlo, Espíritu Santo. Porque yo he estado orando así y me viene el nombre. Yo me paro y lo busco en Google a ver si existe. Y cuando lo busco, el pichón ahí disfrazado. Yo, ay, pero mira, yo no sabía que esto era un demonio. Porque yo estaba en el hotel allá en Santo Domingo, cuando fuimos a Santo Domingo con la pastora. Y de repente me dice esa voz así. Hay un ataque fuerte en el área. Y me dice esa voz, Macumba. Y yo, ¿y qué Macumba? ¿Y qué es esto? Y cuando lo busco, un demonio que se llama así. Vi la imagen y que estaba con una serpiente. En otra palabra, reprende lo que está haciendo la guerra en el territorio, me dijo. Pero yo no la conocía. Amén. La Biblia no te va a decir todos los demonios. La Biblia te está diciendo cosas fundamentales y principales. Amén. Que a veces la gente, no, hay miles y millones de nombres de diferentes demonios que operan. Son como cadenas, elabonis. Entonces, esto es por ciencia y revelación que Dios lo trae por su espíritu a nosotros. Nicodemo tenía mucho conocimiento. Pero Jesús le está diciendo que para ver el reino y para entrar en el reino tiene que ser regenerado. Tiene que nacer de nuevo en el espíritu. Tiene que negarte a ti mismo para poder entrar en el reino. Amén. El verso 6 dice, lo que he nacido de la carne, carne es. Y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. De tu padre y de tu madre tú naciste en la carne. Pero ahora Jesús vino a traernos que una nueva vida. Para caminar en el espíritu. ¿Qué necesita la iglesia de Sardis? La iglesia hoy en día para pasar de muerte a vida. Número 1, la regeneración. Tiene que decir, Señor, cámbiame. Yo no quiero ser carnal, yo no quiero actuar así, yo no quiero ser impulsivo. Ayúdame, Padre, ayúdame, 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 ayúdame. Y usted orando, ayúdame, 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 ayuda a mi lengua, ayuda a mi hombre interior, ayuda a mis impulsos, ayuda a mi carácter, ayuda. Póngale todo eso en oración a Dios. Pastor, tenemos que ser también honestos con nosotros mismos. Amén. De lo que estamos flaqueando y que, porque a veces pensamos que estamos bien, pero preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que está operando en mi vida que no me deja avanzar? ¿Qué es mi actitud? ¿Qué es lo que no te agrada de mí que no me deja avanzar? Y yo creo que nosotros tenemos que reflexionar y preguntarle al Señor, que el Señor te lo va a revelar. Porque la única forma que el cambio viene es a través de la verdad, reveladas a tu vida para que puedas hacer el cambio. Amén. Como está diciendo la pastora, pregúntele a Dios. Y ya si usted lo sabe, nos lo pregunte ahora también. Porque usted sabe que se endemonea, entonces no tiene que preguntarle a Dios, tiene que presentarle su área. Amén. Sí, porque ahora dice el Señor, yo me da ir a mí. Pero tú sabes que tú rompes los platos de tu casa. ¿Cómo tú estás preguntándole a Dios, charlatán? Tú sabes que tú tiras los platos para afuera. Tú sabes que te da una vaina ahí que te salen hasta cachos. Entonces, tú no puedes preguntarle a Dios que si te da ira. Que te separan los cabellos como si te dio o si te tocaste con un 220 de electricidad. Tú no puedes preguntarle a Dios que si te da ira. Tú tienes que orar, Señor, quítame estas cosas. O dame dominio de ellas, que ella no me domine de mí. Dame dominio de esto, porque es que Dios te da dominio de eso. Como Goliat y David, hubo un acuerdo. Goliat le dijo, si tú me vences, nosotros seremos tus siervos. Pero si nosotros te vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Es un acuerdo en la guerra espiritual. Entonces, un pichón te somete, si te vence. Pero si tú lo vences a él, entonces tú vas a someter el pichón.
A veces no es que la actitud se va a ir, sino que Dios te va a dar dominio para que cuando se levante, tú le dices, cállate, te someto y te paralizo. Amén. Hay aguijones que Dios lo va a dejar ahí hasta que Cristo venga en nosotros. Entonces lo que tenemos que pedirle, dame dominio de esto, para que esto no me domine a mí y me avergüence. Porque dice el proverbista que la mosca muerta hace de él el buen perfume del perfumista. Asimismo, una mala actitud al que es estimado como honorable y digno delante de los hombres. Quiere decir que una mala actitud te daña el testimonio. Yes. Eso es lo que te está diciendo el proverbista. Una mosca muerta hiede muchísimo. En otras palabras, una mala actitud, el que te... Wow, mira, hay una sierva de Dios, una mujer de Dios. Pero un día te hallas con los cachos para afuera y ay, pero ven acá. Y ella no era la sierva. ¿Y qué le pasó? Dañaste tu testimonio. ¿Por qué? Por una mala actitud. Dile al Señor, dame dominio de esto. Dame dominio de esto, Señor. Porque esto me está dominando a mí. ¿Qué necesitaba la iglesia de Sardis para pasar de muerte a vida? La regeneración. Número 2, tienes que negarte a sí mismo para complacer a Dios. Lo que estamos hablando ahora mismo, tienes que negarte. Amén. Tienes que luchar contigo mismo. Tú tienes que luchar con tu carne. Tienes que luchar con tus emociones. Tienes que luchar con tu voluntad. Tu guerra está dentro de ti, no es tu marido, no es tu esposa, no es tu vecino. Eres tú la guerra. La guerra está dentro de cada uno de nosotros. La vieja naturaleza que se revela contra los planes de Dios. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una de las formas que vence la ira, llevándola ¿a dónde? A la cruz, negándote. Negándote. No es que tú no te vas a irar, todo el mundo se ira. Ahora si te descontrola ya hay un problema. Ya si te descontrola esa actitud ya hay un problema en la atmósfera. No es que tú no te vas a indignar, todo el mundo se indigna, pero si eso te descontrola cualquier situación, ya hay un problema. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que te niegue a ti mismo, llévalo a la cruz. ¿Qué dice Mateo 16:24 ahí, pastora? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está la receta para la carne. La guerra de la carne la vence en la cruz. En la cruz es que uno vence la guerra de la carne, negándose a sí mismo. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Deje que Cristo crezca en su vida y mengue usted. Deje que Cristo se manifieste cada día más en su vida. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es que necesitaba la iglesia de Sardis para pasar de muerte a vida. Número 1, la regeneración. Número 2, tiene que negarse a sí mismo para complacer a Dios. Número 3, tiene que entregar las obras muertas y arrepentirse. Entregue todas esas obras carnales, Señor. Mira, esto que yo quiero hacer no es tuyo. Me arrepiento de esta obra muerta que hay en mi corazón. Me arrepiento de esta actitud que no es tuya. Arrepentimiento, Apocalipsis 3, del 2 al 3, léamelo ahí, que ya estoy terminando. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oiga eso. Lo único que te pide Dios aquí es arrepiéntete. Como quien dice, cambia de actitud. Cambia de actitud que te está diciendo Dios en esta noche. En segunda de Crónicas 7:14 dice,
si mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. Y oiga el resultado, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Avivamiento. Pero Dios primero pone un requisito. Si se humillare mi pueblo, lo primero que dice. Y no está hablando de los impíos, está hablando de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Y viene el resultado: oración, arrepentimiento, cambio. Va a venir que un avivamiento a tu vida. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué vale la tierra? Tu corazón. Dios va a sanar tu corazón cuando uno se arrepiente de corazón. Dios siempre tiene un remanente fiel. Aparte de que habían personas que tenían un renombre en la iglesia de Sardis, habían personas íntegras. Dios siempre tiene un remanente. No todos están muertos, que tienen nombre de que están muertos y viven. Hay personas siempre fieles en los caminos del Señor. No todo el mundo es igual. El pueblo de Israel pecaba, pero Dios siempre tenía un remanente. En una ocasión el profeta Elías dijo: Señor, han matado todos tus profetas y solo yo he quedado. Y dice el Señor: pero Elías, tú estás como loco, que tú bebiste hoy. Yo tengo como 4,000 hombres, no me acuerdo la cifra, 3,000 o 4,000 y pico de gente que no han doblado su rodilla a Baal. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí, Elías? Dios siempre tiene un remanente. Amén. El sacrificio de un creyente no es en vano. Jesús siempre premiará nuestra fidelidad delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Tenga esto en cuenta: el sacrificio que nosotros hacemos cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando nos sometemos a Dios, cuando queremos cumplir el plan de Dios, no es en vano. No es en vano, porque Dios va a reconocernos. Jesús va a hacer que seamos reconocidos delante del Padre y delante de los hombres. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y oiga como dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Eso es poderosísimo. El mismo Jesús diciendo: Él es mi hijo, Él es mi hermano, Él venció. Yo imagino la voz tronante de Jesús delante de millares y millares y millares y millares. Yo imagino la voz de Jesús, una voz indetenible mencionando tu nombre. Oiga la importancia, lo importante que usted. Jesús mencionando tu nombre delante de su Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Por qué? Porque usted pudo vencer. Como dice el apóstol, esta es nuestra fe, la que vence a quien, al mundo. En Apocalipsis 19, del verso 7 al 8, ¿qué dice, pastora? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Oiga los premios para usted. Está hablando la boda del Cordero. Usted está aquí en Apocalipsis ya. Ya usted como iglesia está aquí. Usted está en el tercer cielo. Se está preparando que un banquete. Se está preparando la boda del Cordero. Aquí está la iglesia. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque ha llegado que la boda del Cordero. Su sacrificio no es en vano. Usted le toca la vida eterna. Un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, una vida eterna. No perdición eterna, sino una vida eterna, hermano, en la presencia del Señor. Espíritu Santo. No es en vano lo que hacemos para el Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Cuando usted hace lo correcto, usted está vestido con un lino fino, hermano. Amén. No ensucie su ropaje, porque su ropaje es blanco. Y lo blanco con cualquier cosita se mancha. Apocalipsis 3:4, ¿qué dice? Terminando. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Oiga, y recompensa. Haga lo correcto y Dios le va a recompensar, tanto en esta vida como en la vida eterna. Eso me llama la atención. No han manchado su vestidura. ¿Qué? No son contenciosos, no son mentirosos, no son reverdes, no son desobedientes, porque eso va a manchar tu vestidura. No tienen falta de perdón, porque si no perdonas, tu vestidura se va a manchar. Porque tu vestidura es blanca, tú tienes que andar con delicadeza. El que anda vestido de blanco, antes de sentarse, mírate el asiento, literalmente. Porque no sabe si hay polvo ahí y automáticamente se le va a pegar el polvo. El que anda vestido de blanco no anda por donde están esos lodazares porque sabe que cualquier lodito puede ensuciar su ropaje. No se mete en situaciones que no le corresponden para que no ensucie su ropaje. Amén. No se mete en revolú que no le corresponde para que su ropa blanca no se manche. Amén. Y si se metió en cualquier cosa, dice que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, Él lo hará más blanco que la nieve. La sangre de Cristo puede limpiar todo ropaje. Amén. La sangre de Cristo perdona mis pecados, Señor, y emblanquece mi vestidura. Y si tiene que cambiármela, cámbiala. Como hicieron con aquel sacerdote que le cambian la vestidura. Y para terminar, Apocalipsis 3:6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces hablamos en esta noche estudiando la iglesia de Sardis. Estaban hablando por qué Jesús se revela como el que tiene los 7 espíritus. Dimos el primer punto, Dios siempre está mirando nuestra condición y dice, yo conozco tus obras. Número 2, quería provocar un avivamiento por medio del arrepentimiento. Número 3, quería romper con el tipo de creyente que camina por la apariencia y no por la relación. Número 4, quería cambiar su estado de conducta carnal por una vida espiritual. ¿Qué necesitaba la iglesia de Sardis para pasar de muerte a vida? Número 1, la regeneración. Número 2, tiene que negarse a sí mismo para complacer a Dios. Número 3, tiene que entregar las obras muertas y arrepentirse. Y le hablé por último, Dios siempre tiene un remanente fiel en su pueblo. Sea usted uno de los fieles y no uno de los que están en contra del diseño de Dios. Así que Dios me le bendiga. Buenas noches. Que el favor de Dios sea sobre ustedes y la paz de Dios sea con ustedes. La pastora con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. No se olvide de suscribirse si no lo ha hecho para no perder estudios. Dele a la campanita. Dios me los bendiga y Dios les guarde. Shalom. Shalom.